Muchas gracias. Bien, entonces es una un motivo de alegría a pesar de que el tema es muy lúgubre, ¿no? La alegría es por tener a un auditorio tan amplio que se ha mantenido durante mucho tiempo, muchas horas aquí en este auditorio virtual, y ahora queremos cerrar con un evento que es la muerte. Si nosotros ligamos desde el título de la jornada, que es la terapia familiar, en tiempos de COVID, el COVID justamente en tiempo de pandemia, era la pandemia del COVID, el COVID ha tenido una característica importante de su alta contagiosidad y también la posibilidad de muerte. Bien es cierto, la muerte solamente en términos estadísticos supera el 4%, por lo menos en Perú, pero cuando ese 4%, uno de ese 4% llega a la familia, pues ya no decimos que es una cifra tan pequeña. Y al comienzo, nosotros veíamos las estadísticas que nos bombardeaban todos los días, la sala situacional del COVID en Perú y decían tantos, y para nosotros al inicio parecían que eran números. Y bueno, y eran números, pero no significan mayor cosa. Pero poco a poco esto se ha ido incrementando, esos números, y la gente, a partir de las percepciones de cada quien, y yo también lo siento así, sentimos como que el cerco se va estrechando, cada vez vemos el cerco más al lado de uno, ya no son números, ya son familiares, ya son compañeros de trabajo, ya son vecinos los que han enfermado y algunos también han fallecido. En nuestro hospital tenemos cuatro trabajadores que han fallecido por el COVID y ha sido motivo de mucha pena. Entonces, este simposio vamos a hablar sobre la fronte de la muerte de un familiar durante la pandemia, y a mí me ha tocado desarrollar el manejo sistémico del duelo en la familia. Entendamos que duelo es un proceso adaptativo normal, ¿no? Y no se refiere necesariamente a muerte, solamente son esos cambios que presentan las personas que sufren la pérdida de algo, de un bien, algo significativo, que puede ser el trabajo, puede ser la vivienda, dinero, una situación social, también la muerte, o también perder una relación, rompe una relación de pareja, esto también puede llevar a un proceso de adaptación que nosotros le denominamos en términos generales como el duelo. Sin embargo, acá nos vamos a referir fundamentalmente al duelo por la pérdida de un ser querido, sabiendo que esta pandemia no solamente ha generado muerte, también ha generado pérdidas de capacidades de salud, personas que después de haber pasado una infección han quedado con ciertas secuelas, algunas de ellas temporales. La expectativa es que sea así, porque todavía es una enfermedad no del todo conocida, y nosotros vemos que personas que se quedan con una astenia, un cansancio, agitación, necesitan oxígeno por más tiempo de lo que ya su diagnóstico dice que ya en ese momento ya pasó la enfermedad, son como secuelas. Entonces también eso es una pérdida. Se ha perdido trabajos, 40% de trabajos se han reducido como consecuencia de esta pandemia, una crisis económica. Y entonces vemos que hay otras motivaciones de duelo que complejizan más el manejo tanto de las familias como quienes atendemos a las familias. Solamente para completar las partes teóricas, se dice que un duelo se ha completado cuando se es capaz de recordar al ser querido o el evento traumático sin sentir ese dolor tan intenso como durante el tiempo que inicialmente siente. Y también se ha dejado de vivir centrándose solo en el pasado o en el recuerdo de la presencia del fallecido, o tal vez
pasarnos la culpa o que ya nos pase la culpa que a veces sentimos de haber podido haber hecho más. Miren, ¿por qué es importante la muerte? Porque mire aquí, este es el reporte de la sala citacional, y aquí si ustedes lo ven, cuántos fallecidos teníamos al 16 de septiembre, 31.051 fallecidos. Y ustedes saben que ese número que tiene que brinda el Ministerio de Salud en sus conteos día a día, tienen una especie de sesgo por el subregistro, y se sabe que hay muchos más fallecidos por COVID. Algunos hasta estiman que puede ser el doble, que puede estar por los 60 o 70.000 fallecidos por COVID. Y vamos a ver que estos reportes que ahora lo hace la sala citacional, normalmente lo reporta el INEI, ¿no? Uno puede ver el año pasado cuántos murieron, y el INEI tiene los datos, pero también existe el SINADEF, que también es del Ministerio de Salud, que brinda información un poco más, no sé si sea con más cautela, pero recoge de cada una de las regiones los reportes muertos, y sale un poco más que lo que brinda el Ministerio de Salud en su sala situacional. Entonces, miren nada más, recordemos cuántos fallecidos tenemos por acá. Miren, en los años pasados iba creciendo la cantidad de muertos en una cantidad natural, que daba más o menos que se mantenía la tasa de mortalidad en 5.7, casi 6%, era la tasa de mortalidad hasta el año pasado. 188.000 era la cifra que se manejaba oficialmente por este fuente es el INEI, que siempre es mayor que lo que puede decir el SINADEF, y definitivamente va a ser mayor que los reportes de la sala situacional. Pero miren, ahí le voy a presentar el SINADEF, que da sus números un poquito menos que el INEI. En estos momentos está a la fecha, aquí en el cuadrito inferior derecho, total de fallecidos 159.000 al 16 de septiembre. Y el año pasado, en todo el año ya teníamos 188.000. Si hacemos una simple regla de 3, vamos a proyectar para fin de año, así como esas operaciones de la derecha. Eso no son parte del cuadro, eso yo le agregué para darnos cuenta que estaríamos proyectando para el año 2020 225.174 muertos. Esa sería la cantidad de muertos totales. No solo de COVID, por si acaso, de total el Perú, pero si nosotros comparamos con los números que presentamos, cómo subíamos año a año, 184.000, 188.000, este año saltamos a 225.000. Entonces, el incremento de muertes, un gran responsable es COVID. Y bueno, pero ese incremento de la mortalidad, desde el punto de vista social, tiene un impacto muy, muy grande, porque nosotros lo estamos viendo, y se lo voy a comentar en las láminas posteriores, cómo se va dando, ¿no? Por ejemplo, hemos hecho una especie de revisión de las historias de los que hemos atendido, y solamente en el mes de agosto hemos hecho, le he planteado en términos de pregunta, pero para que lo responda el mismo evaluador, ¿no? El mismo terapeuta, donde vemos que en las sesiones que nosotros hicimos, que ya lo han descrito muy bien los expositores que me han antecedido la palabra, hay digamos, algunos cambios que en la parte cualitativa de la terapia. Porque antes nosotros hablábamos de los problemas que hay en casa, problemas a lo mejor de la mala relación conyugal, o a lo mejor también hablábamos de que un hijo es muy desobediente, a lo mejor algún hijo está en consumo de drogas, o tal vez también tiene un paciente
con depresión, esquizofrenia, se está alterando la dinámica familiar. Esos eran los contenidos que mayormente nosotros veíamos en terapia, en las sesiones de terapia familiar. Pero ahora, miren, de todos los que hemos atendido en agosto, que le hemos considerado una muestra, esto podría tener un sesgo, pero podemos pensar también que puede generar una tendencia. En el primer pastel que está arriba a la izquierda, dice, en cuántas sesiones de lo que se vio en agosto y que se le revisó sus historias, el tema central de la sesión fue COVID. O sea, que lo central fue hablar del COVID, sea porque alguien enfermó, porque alguien se murió, porque alguien, lo que fuera, 18%, ¿no? O sea, de cada 10, 2, ¿no? Miren, ese era el porcentaje. Sin embargo, cuando hablamos que ya no se trató del tema central de COVID, pero se habló en algunas circunstancias, en esa misma sesión de COVID, eso aumentó, porque ya era 34% perdón, 66%, 66%, porque ustedes ven lo azul es la respuesta sí, de 18% que era el tema central COVID, cuando se habló tangencialmente de COVID, o sea que era un tema que por ahí se conversó, ya se elevaba la cifra a 66. Pero como son complementarias, 66 más 18 son como 80 y tanto por ciento que nos enturbia las sesiones de terapia del COVID. COVID está presente en todas nuestras actividades y las terapias familiares no podían estar exentas, limpias de esta situación contemporánea, actual, que nos está azotando a nuestra población. Vamos en el cuadro inferior de la izquierda, de las familias que hemos visto, de ese grupo que se ha revisado sus historias, el tema de fallecidos por COVID era 11%, o sea, de cada 10, uno. De cada 10, uno. Y si es que preguntábamos si hubo algún fallecido, ya no dentro de la casa, sino un poquito más amplio en los familiares, y ya se elevaba a 36%. O sea, de todas las sesiones que hemos visto, las familias en cerca de la mitad de los casos habían tenido un fallecido, por lo menos uno, y en algunos casos han tenido más de uno dentro del seno familiar. Esta es una situación que lo vemos bastante dramática y que vamos a ver qué tipo de reacción estamos observando en en estas situaciones especiales. Vamos a ver que las reacciones van a estar mucho en función de varios factores, como por ejemplo, si es que el que ha fallecido es una persona que era bien visto, bien sentido, porque saben que en la dinámica familiar puede haber algunos que están, veíamos en la mañana cuando hablábamos del genograma, que había familias que estaban un poco desligadas, donde a veces el fallecimiento no se sentía tanto. En cambio, cuando la persona es muy cercana, definitivamente la reacción va a ser muy fuerte, muy impactante. También, y estos aspectos no son descripciones de la situación COVID, esa es una descripción general, pero estoy tratando de explicar qué cambios, qué diferencias se va dando en nuestra realidad que estamos viviendo en estos momentos. Cuando hablamos también que el factor causa de muerte, sabemos que cuando la muerte es una muerte anunciada, por ejemplo, un cáncer que tiene mucho tiempo de evolución, esos cánceres, cáncer de próstata, que sabemos que pasan años, como que la familia se va sintiendo al dolor, los allegados. Claro, cuando fallece, de todas maneras lo van a sentir, pero ya no es lo mismo como cuando es repentina o traumática. ¿Y qué cosa vamos a ver en estos momentos? Que la muerte por COVID es una muerte rápida. A veces entra al hospital a 3, 4, 5 días.
y termina en éxito letalis. Y cuando dura algunas semanas más, no deja de ser más aliviante porque determina que son etapas que seguramente la doctora González lo va a describir con mucho más detalle, pero son etapas donde la familia afuera vive la angustia de no saber exactamente qué está pasando dentro. Hay honrosas excepciones dentro de los hospitales en los cuales hay una comunicación muy fluida entre los equipos terapéuticos y los familiares, donde le están informando de una manera fluida. Pero cuando no se produce así, no siempre es por mal deseo, por falta de conciencia, digamos que muchas veces los equipos están tan saturados de actividades que no se puede realizar por más buena voluntad que se pueda. También la edad del difunto cuenta, ¿no? Que han muerto personas que eran económicamente activas, y no solamente desde el punto de vista de la economía, sino eran personas que uno las veía vitales, que no estábamos pensando que comenzaron este año, seguramente saludándose, abrazándose en el año nuevo y deseándose feliz año, y sin pensar de que sin la presencia de un accidente se iba a producir un fallecimiento más allá de su edad, ¿no? Para el COVID, si bien es cierto, los que están de mi grupo etario estamos en la condición de riesgo, por eso estamos confinados el mayor tiempo para evitar justamente estos que se eleven los riesgos. No ha habido una edad que diga estoy exento o libre de la complicación y la muerte. También la presencia en las familias de redes sociales de contención son importantes porque van a ayudar a que fluyan las tensiones alrededor de las amistades, y ahí la terapia también cumple una función justamente de contener, de establecer un contexto donde pueda fluir a través de la comunicación, fluir las tensiones que van desarrollándose en este proceso. También algunos factores de la personalidad y características de la persona que sufre el duelo, definitivamente también, ¿no? El aparato psíquico de cada quien, no todos son iguales, todos son más sensibles que otros, entonces también el impacto va a ser de una manera diferente. Entonces el duelo principalmente va a desequilibrar en el sistema la homeostasis, la desaparición de un componente, la desaparición de un componente, un integrante de la familia, va a determinar un reacomodo dentro de esta familia, desde el hecho de que alguien tiene que hacer las actividades que él hacía, o sea, sus roles y funciones. Entonces, eso va determinando que las familias tengan que reacomodarse, pero reacomodarse con dolor, reacomodarse pensando que están reemplazando a una persona que ellos querían, los miembros de la familia. Parques, en el año 1979, descubrió que la familia como un sistema social tenía repercusiones en el duelo y planteaba 4 situaciones. Lo que dije al principio, la pérdida de roles y funciones que realizaba la persona perdida. Hay que reemplazar. La búsqueda de sustituto fuera de la familia, esa es una estrategia. La búsqueda de sustituto dentro de la familia también es otra, pero en algunos casos, a partir de una pérdida de uno de los miembros, se puede generar hasta la ruptura del sistema familiar. Muchas veces la madre es el eje central dentro que aglutina a la familia, y cuando desaparece, la familia entra en un desorden, digamos, y a lo mejor terminan fragmentándose, no necesariamente en una fragmentación funcional, que sería que las personas salgan ya desarrollando su autonomía, sino más bien en unas condiciones precarias de autonomización con la consecuencia social que esto podría traer. En las intervenciones sistémicas podemos decir que estamos hablando de algunos aspectos que tienen que ver fundamentalmente
con intervenciones de tipo general, ¿no? Si nosotros nos encontramos con una familia que está pasando por un dolor, eh, brindarle una escucha, un oído entrenado justamente para tener esta vida empática, de darle contención emocional, es un componente importantísimo en la intervención. Hay que validar las emociones y sentimientos. Y eso en la terapia es imprescindible, porque muchas veces dentro de las familias o dentro de otros contextos sociales no terapéuticos, alguien va a exponer sus molestias y le dicen, ah, no, ya pon de tu parte, ya olvídate de que no va a estar llorando toda la vida. Y claro, ha tenido su fallecimiento de la semana pasada y le están diciendo que se ponga bien, porque hay un desconocimiento de que todas las emociones y sentimientos para trabajarlos tenemos que justamente poder expresarlo, tener posibilidades de expresar, y el contexto debería facilitar eso. Entonces la terapia, si se cuida, se trata de cuidar lo más que se puede, validar estas emociones, darle una connotación positiva a todas las conductas que pudieran tener. Algunos guardan sus ropas en algún determinado lugar, porque todo va a tener su momento, pero hay que ir trabajándolo poco a poco. Al inicio, por lo menos, la mayoría de casos COVID que fallecían eran cremados. No lo sé en estos momentos si todavía se mantiene esa misma determinación, pero sí escuchaba a unas familias que las cenizas de su familiar fallecido le habían hecho una especie de altar dentro de la casa, y algunos que no tenían, algunos conocidos, cercanos de la familia, y decían, oye, pero ¿tú qué vas a hacer una misa en tu casa? Un poco que lo trataban como peyorativa, esa actitud que le habían dado con mucha contrición por el momento que están pasando, el conservar en un lugar especial las cenizas, ¿no? Entonces hay que connotar positivamente las conductas que las familias nos cuentan que realizan. Y entonces nosotros vamos viendo que estas etapas del duelo familiar que se describieron, esto lo describió el doctor Pereira, psicoterapeuta familiar español, que fue desarrollada antes de que se diera el COVID. No sé si tuvo alguna influencia de la epidemia de la fiebre española. Creo que no, porque era muy, muy antigua, 1918. Entonces habla de que la familia va pasando por diferentes etapas del duelo, y entonces lo que se promueve dentro de la terapia que esté orientada y dirigida al trabajo del duelo es facilitar que estas etapas se vayan procesando. Y es que uno encontrar algunos elementos que pueden ir bloqueando, digamos, las diferentes etapas de este duelo, hay que más bien darle la facilidad. Y entonces, la primera, así como existe las etapas del duelo individual, las personas que tienen sus diferentes fases, también este autor describió que como primera etapa, la familia iba buscando la aceptación familiar de la pérdida, permitiendo y favoreciendo la expresión de la aflicción de todos los miembros de la familia. Dice, en esta primera etapa los rituales van a jugar un papel importante. Y miren, el velar el cadáver, los funerales, el entierro, la visita de la familia, los amigos, van a favorecer la aceptación de la pérdida y crear un contexto adecuado para ir expresando nuestras emociones, ir también calmando y reorganizándonos internamente para ir adaptándonos a ese nuevo estadio. Pero miren, sabemos que dada la emergencia sanitaria, los que fallecen por COVID salen de frente del hospital
del hospital, salen directo al cementerio. Más allá de que si sea o no sea sustentable epidemiológicamente esa medida, pero eso es lo que mayormente está ocurriendo. Y los que tienen la mala suerte, las familias que tienen la mala suerte de tener un fallecido en esta época de COVID, y que no sea COVID, le van a permitir que haga el velatorio, pero no le van a permitir que se reúnan como antes de la pandemia lo hacíamos, donde íbamos a acompañar a los de las casas o al velatorio, y en un momento a punto de 7, 8, 9 de la noche se estaba yendo, donde se bajaba la tensión, inclusive hasta contando chistes, ¿no? Pero era un apoyo emocional que los deudos sentían y que le permitían comenzar a ir adaptándose a esta nueva etapa. Eso no se puede hacer en estos momentos. Y esa es una dificultad que hay que ir trabajando, ver estrategias, cómo es que todo esto que no se puede hacer, hay que crear, hay que reinventar algunas cosas para que se pueda mitigar y que mitigar el dolor y que estas primeras etapas se vayan desarrollando. Hay que tratar de evitar, y eso es en términos generales, lo de abajo sí se puede aplicar ahora también, que evitar este problema que va a surgir cuando hay familias que tienden a centrar en un solo miembro de la familia, como decir, él es el único que llora, es un exagerado, y él llora, pero en realidad si el resto no llora, uno tiene que llorar por todos. Pero eso hace que esa disfuncionalidad de no expresar las emociones determine que a lo mejor esa persona en quien se centra todas las tensiones termina enfermando de algo, termina enfermando no solamente de una enfermedad emocional, un trastorno emocional, sino también puede ser una enfermedad psicosomática o alguna otra enfermedad que aparentemente no esté ligado al aspecto emocional. Aquí pasamos entonces a ver la segunda etapa descrita por este autor. Dice, después la familia tiende a reagruparse. Dice, el encastillamiento, como buen español, siempre ahí hay muchos castillos, entonces el encastillamiento usa el término para ver como que la familia se encierra en sus cuatro paredes, pero eso tiene la función de reorganizar a la familia. En ese momento se reduce a una situación mínima la interacción social, y mientras tanto dentro de esos castillos se va desarrollando un proceso de comunicación interna y redistribuyéndose los roles familiares. Ese proceso de reorganización familiar es importante y necesario para definir los canales o los nuevos canales de comunicación y distribuir los roles familiares que se van a distribuir de un modo distinto. Definitivamente la familia no va a quedar igual. Dice, todo esto va a promover que la estructura tenga una forma diferente, debe adoptar una conducta defensiva que le permite afrontar este proceso con el mayor desgaste posible. Están hablando de los desgastes emocionales. Y esto supone además aceptar definitivamente la pérdida del ser querido, lo que añade las dificultades propias de la aflicción que causa esta renuncia de los miembros de la familia. Le ayuda mucho cuando en una familia, algunos dicen, partió, pues partió, se comienza a usar eufemismos, ¿no? En cambio, muchas veces, sin pecar de muy duro, muy incisivo, pero sí hablar de su familiar que falleció, familiar que murió, que lo velaron al difunto. O sea, utilizar los términos con propiedad, pero con mucha amabilidad y comprensión. Tampoco criticarle cuando use esos términos eufemísticos, porque sabemos que también son mecanismos de protección que están usando, pero no alentarlo. Está bien, ellos lo usan, pero yo no. El terapeuta sí le habla en los términos apropiados para que
también le ayude a ir aceptando esa nueva realidad que es difícil justamente de procesarlo. La otra etapa descrita en el duelo familiar es la reorganización de la relación con el medio externo. O sea, después de ese encastillamiento, cuando ya la familia se siente más segura de su nueva organización, entonces comienza a abrir sus puertas. Todo ese es un proceso natural y es un proceso, digamos, interaccional saludable, y que justamente en la terapia hay que tenerlo presente, porque no necesariamente van a llegar a la terapia cuando están en el primer momento. Ya lo he podido ver, que nos ha llegado familias que ya no estaban en la primera etapa, habían pasado ya a la segunda etapa, y uno tiene que, como dice, tomarlo en ese momento, identificar la etapa y comenzar a continuar con este proceso, ¿no? Y es un proceso que no necesariamente se hace 1 o 2 semanas, sino va tomando mayor tiempo. Entonces, la tercera etapa es ya comienza a abrirse las puertas de la familia, abriendo los nuevos canales de comunicación con los nuevos roles asignados. Esta etapa se produce cuando la familia se siente con la suficiente estabilidad como para comenzar a abrirse al exterior, rompiendo su aislamiento. Que hay una sensación de no sentirse seguros por la ausencia de la persona querida. Hasta el abrazo de pésame, en algún momento lo sienten medio ofensivo, como que no quisieran que se tocara este tema en una etapa previa. Pero cuando ya van tomando más fortaleza en ir aceptando la pérdida, ya definitivamente hay la posibilidad de ir desarrollando ya las actividades hacia afuera de la familia. La cuarta etapa del duelo familiar es reafirmar el sentimiento de pertenencia al nuevo sistema familiar que emerge del antiguo, y aceptar el comienzo de una etapa nueva en la familia. Es que cada persona tiene un significado entre la familia. No solamente los padres tienen un significado, a los hijos también le dan ciertas características. A veces son sellos y a veces son hasta mandatos. Uno es el renegón, el otro es el alegre, el otro es el chistoso, el otro es el llorón. Uno lo puede decir en estos momentos con adjetivos, pero a lo que voy es que cada uno cumple un rol que equilibre el sistema familiar, y que cuando ese elemento desaparece por el fallecimiento, pues se tienen que reacomodar, y entonces viene la reafirmación del sentimiento de pertenencia al nuevo sistema familiar, que dices, es el mismo sistema familiar, así como hay una conciencia del yo que nos mantiene en esa unidad de cuando éramos niños hasta ahora. Por más que como niño me comportaba de un modo distinto, pero yo me siento ligado en una unidad con ese ser que cuando tenía 7, 10 o 15 años. Igualmente, esta nueva familia va a tener otras características, pero no va a perder el hilo conductor, la unidad de pertenencia a esa familia que tiene nombre a partir de sus apellidos. Y es la cuarta etapa del final, que está marcado por la aceptación de los miembros de la nueva estructura familiar, que ya queda con una organización nueva. Se han creado nuevos canales de comunicación, otros miembros juegan los papeles que corresponden al difunto, los juegos de alianza quizás se hayan modificado, y los sobrevivientes buscan nuevos apoyos. Definitivamente esto no significa que procesar, porque eso también es un mito que tiene la familia, como que no aceptan consolarse, porque sienten que consolarse es una forma de decir, ya no lo quiero. Antes lo quería porque lo lloraba, ahora lucho para que no se dé ese consuelo, eso que le llaman consuelo, lo que le llamamos consuelo, que es justamente el alcanzar esa tranquilidad emocional
sabiendo y aceptando que la persona fallecida está, bueno, ya no está con la familia, y que de acuerdo a sus concepciones espirituales, religiosas, le puede ayudar, puede decir está en el cielo, o está en un lugar mejor, o ya no sufre como cuando estaba acá. Y entonces la figura del fallecido formará parte de la historia de la familia, pero que debe dejar de tener influencia directa en el funcionamiento de esto. Es como le ponía el ejemplo, si la familia en un primer momento le respetamos, y siempre hay que respetarle, ¿no? Pero estamos atentas a que no entrar en un afán crítico, por ejemplo, de conservar su ropa, conservar algunos elementos, en esas primeras etapas cumple su función, pero después comienzan la misma familia y hay que alentarle que aceptando eso, pues su ropa, muchas veces comienza a regalarle ya a otras personas para que lo utilicen. A veces han encontrado ropas que no han sido utilizadas, nuevas, y bueno, una forma de decir, a través de tu finado, se está beneficiando a unas personas que lo necesitan, y bueno, eso lo va a hacer bien a la imagen que tú tienes de él, ¿no? Que refuerza este sentimiento afectuoso. 5 minutos, doctor. Gracias, pues ya estamos terminando. Exacto, eran las cuatro etapas que quería traerles, pero la palabra final en esta primera parte sería puntualizar de que estas etapas que los fueron describiendo en etapas de no COVID, antes de la pandemia, aquí se tiene que ver que muchas veces estamos hablando de duelos, no que ha fallecido uno, sino que han fallecido dos, tres, donde no solamente el único duelo ha sido la pérdida del ser querido, sino también se ha perdido el trabajo, se ha perdido la libertad porque estamos confinados al inicio obligadamente, y ahora por cautela hay que salir lo menos posible de la casa. El estrés que tiene que ver con el peligro real de contagio, etcétera, etcétera. Entonces, miren, la etapa de pandemia, yo creo que va a necesitar que los que trabajamos en la parte de terapia familiar vayamos observando cuáles de estas 4 etapas pueden tener también algunas descripciones muy específicas, o a lo mejor aparecer algunas subetapas o tal vez otra forma, ¿no? Que pueda describir cómo manejan las familias estos procesos de duelo en la pandemia COVID-19. Muchas gracias. Bueno, buenas noches con todos. Mi nombre es Linda González, coordinadora de salud mental del Hospital de Emergencias de Villa El Salvador. El tema que voy a tratar ahora es apoyo emocional a la familia frente a la muerte. Esta exposición está basada en base a las resoluciones que han salido y a la intervención que nosotros estamos realizando como equipo de salud mental, ¿no? Igual también a las directivas sanitarias que estableció la Dirección de Salud Mental. Tenemos, y las actividades que realizamos están dentro de nuestro plan que tiene resolución directorial, y también tenemos la conformación del equipo de salud con resolución directorial. En cuanto a trabajar el duelo en nuestra institución, hacemos en realidad una intervención al final de la vida. Esta intervención al final de la vida, trabajamos con las familias de personas con diagnóstico de COVID-19 con pronóstico desfavorable. Lo hacemos en el área de hospitalización, donde tenemos aproximadamente 171 camas. Debido a la conformación de nuestro equipo y al reducido grupo que tenemos, no podemos abordar a toda la institución o a todas las áreas, ¿no? Esta intervención terapéutica que hace el equipo de salud mental inicialmente con las familias, las realizan los psicólogos. Ellos realizan sesiones, intervenciones terapéuticas para ir manejando el duelo anticipado en estas familias. Luego de trabajar, esto se concluye en una carta que llamamos la carta de despedida, y finalmente esta carta de despedida es leída en una intervención que se hace en la misma área de hospitalización con el paciente, en donde los familiares se reúnen y expresan esta carta de despedida y luego alguna otra acotación que ellos puedan hacer en ese momento de enlace que tienen, ¿no? Entonces,
Eso es con respecto a lo que nosotros trabajamos en el área de hospitalización. A veces también pasa que los pacientes están ya en muy mal estado general, con trastorno de conciencia, y la familia ya sabe que el paciente va a morir. Entonces también se le brinda un soporte espiritual, esto es a solicitud de las familias. Realizamos conexión con el párroco de la institución y firmamos un acta, y también tenemos este soporte que llamamos el soporte espiritual, ¿no? Para las personas que son católicas son los santos óleos, como ahí pueden ver. Esto es a solicitud de la familia, que ellos quieren, a pesar de haber tenido la despedida de su familia, ellos también quieren estos santos óleos de parte del párroco, y se contacta, y él a través con videollamada también realiza los santos óleos. Esta intervención es realizada por el psiquiatra o el psicólogo en la misma área COVID, como pueden ver en la imagen. Disculpa, Linda, no se está viendo la lámina, está congelada en la primera nada más. Si lo pones como presentación, quizás solamente se ve la primera lámina. Uy, y ahora, ahí. Sí, ahora sí está corriendo. Ya. Entonces, para continuar, hablábamos que la presentación, al final hacemos el soporte espiritual, y esto también se hace expresamente cuando los familiares lo solicitan. ¿Se logra ver? Sí, ¿no? Ahora sí, no está maximizado, pero sí se ve. Si lo puedes poner en presentación de pantalla, de repente se ¿Y ve ahí? mejor. ¿Ahí se logra ver? Sí, sí está corriendo, Linda. Ya. En la segunda parte de nuestra intervención vendría a ser ya el acompañamiento psicosocial a familiares ya de personas fallecidas. Nuestro equipo también realiza estas intervenciones, esto es a través de llamadas telefónicas, y son a todos los familiares de personas fallecidas de toda la institución, es decir, a las personas que fallecen en emergencia, en UCI, en área de hospitalización, en cualquier área. Entonces, lo que se hace en primer lugar es realizar las recomendaciones a los familiares sobre despedida simbólica o qué es lo que ellos podrían hacer. Y también se acuerda una llamada de control a las 3 semanas para valorar cómo va el duelo en la familia, o sea, indicadores de algún duelo patológico, ¿no? Pese a que el tiempo es corto, pero igual algunos indicativos que nos pueden llevar que la persona necesite un soporte a futuro. Estas intervenciones, si ya en hospitalización, por ejemplo, la intervención lo ha hecho el psicólogo con la familia que ya conoce, esta intervención la hace el psicólogo en primera instancia. Si no, esta intervención es realizada por la enfermera de salud mental y también por la trabajadora social de nuestra institución de salud mental, y también a los psiquiatras que trabajan en nuestra institución. Entonces, ahora lo que vamos a pasar a detallar es cómo se realiza todo este proceso para que más o menos de manera vivencial puedan conocer un poco de las actividades diarias que nosotros realizamos en salud mental en nuestro hospital. Este es el caso de Ana, le vamos a llamar Ana, es familiar de una señora que está hospitalizada por COVID. Cuando hace contacto la psicóloga con Ana, en la primera parte de la intervención o la entrevista, ella desea conocer las expectativas que tiene ella, ¿no?, como familia, y qué es lo que espera, ¿no? Entonces Ana le comenta a la psicóloga y le dice: mi mamá siempre fue una mujer fuerte, siempre me transmitió fortaleza, es mi modelo a seguir. Ella hasta ahora ya estaba trabajando y tiene 64 años. Soy hija única, no tengo hijos. Los médicos me llaman a diario. Eso me da calma, pero no verla a mi mamá me provoca miedo, ansiedad. Sí creo lo que me dicen, pero uno siempre quiere ver a la familia. Y esto es así porque en la institución de la cual trabajo, los médicos llaman todos los días a las familias para informar sobre la evolución del paciente. Entonces, en esta primera parte, lo que busca la terapeuta es ver cómo está y qué conocimientos tiene la familia con respecto a la situación. Nuestra intervención, nosotros la hacemos a pacientes con pronóstico reservado, o sea, son pacientes con gran compromiso pulmonar y con dificultad respiratoria.
y hay veces los familiares no Linda, comprenden o otra vez quizás... se congeló tu lámina, por favor. Ahí, Disculpa. Ahora sí, ahora sí. entonces, en la segunda intervención, lo que busca el terapeuta es buscar evidencias del estado de salud de su familiar, ¿no? Ana refiere, a mí todo me cansa. Sus amigas me dicen que tengo que ser fuerte, que cuando me pongo triste no ayuda a mi mamá, pero a veces me siento que no puedo. A veces cuando el teléfono suena en la tarde estoy muy alerta, ¿qué me dirán los doctores? Pero yo tengo fe que ella saldrá porque estamos haciendo una cadena de oración. Además ella siempre demostró fortaleza y saldrá de esta. Yo tengo mucha fe y Ana era bastante creyente y ella no permitía trabajar el duelo anticipado, o sea, el evento que podría llegar a ser, ¿no? Entonces, la psicóloga valida en todo momento lo que siente Ana y también le empieza a preguntar algunas cosas sobre el estado físico de su mamá o estado de su salud. Los psicólogos ya tienen entrenamiento por práctica de cómo es un paciente que está con mal pronóstico, saben ya de lo que es la saturación, el pronóstico reservado, porque revisan la historia antes de llamar a las familias, ¿no? Y entonces el terapeuta invita a que Ana pueda realizar algunas preguntas al médico tratante. Y Ana en la entrevista le dice pues que ella a veces no puede preguntar porque los médicos le dan el informe muy rápido y el terapeuta pues instruye a Ana de cómo ella podría preguntar. En la tercera intervención, ya con la evidencia que tiene Ana luego de realizar sus preguntas, el terapeuta va a trabajar el duelo, ¿no? Ana en la entrevista menciona, el médico me dijo que su saturación está bajando, que el compromiso pulmonar se ha ampliado, sigue con litros al máximo, que necesita cama UCI, pero no hay camas. Por favor, si usted sabe algo, interceda por mi mamá, por favor. Y esto es lo que generalmente los psicólogos o todo personal de salud mental, incluyendo los médicos que hacen las llamadas, nos piden a diario, ¿no? Que es interceder para tener una cama UCI y saber que en nuestra institución, pues la lista para entrar a cama UCI es de 60 personas y hay veces hay un solo cupo. Entonces el terapeuta le pregunta a Ana y le dice qué evidencia le da todo lo que está escuchando, ¿no? Ana se queda en silencio y finalmente responde, mi mamá está mal, ¿no? La psicóloga habla y le pregunta, ¿le has consultado al médico cuáles son las consecuencias de tener un compromiso pulmonar amplio? Ella responde y dice, no, pero ¿puede ser malo? Llámese que compromiso pulmonar es, cuando el compromiso pulmonar es más del 50%, pues es grave, ¿no? En este caso, la mamá de Ana tenía un compromiso del 85% pulmonar. La terapeuta le dice, le invito a aclarar con su médico cuáles son las consecuencias de un compromiso pulmonar amplio. Pregunte. Ana le pregunta y le dice, ¿qué sabe usted de mi mamá? Y bueno, el terapeuta le informa que toda información sobre evolución médica la brinda el médico tratante. Sigue congelada la imagen, por favor, Linda. Ya. ¿Ahí? ¿Sí? Ahí se está viendo. Sí, ya pasó. Ajá. Ya. Espero que pese a todo esto siga la hilación. Ana habla más adelante con la terapeuta y dice, le menciona que ella dejó de trabajar, que todo está en torno a que le llamen por teléfono, que se siente sola, me pongo triste, no como, no puedo dormir. Y la terapeuta le pregunta, si mamá estuviera fuera contigo, ¿qué le gustaría que mantengas o que estuvieras haciendo? Ana responde y le dice, ahora que me ha preguntado eso, a mi mamá no le hubiera gustado que haya dejado de trabajar. Se sentiría contenta porque estoy siendo valiente, pero se incomodaría un poco porque dejé de trabajar. Y porque la hija comenta que ellos ambas han realizado y han hecho un negocio juntas. Al final, la hija se compromete a trabajar y a seguir en el negocio y también a esperar las llamadas con los informes médicos.
Y también le manifiesta a la psicóloga que a veces llora, pero eso es normal y empieza a ir aceptando sus emociones y lo que siente. En la intervención 4, Ana refiere, el médico me dijo que tiene saturación muy baja, tiene oxígeno 15 litros y su compromiso pulmonar es amplio. Sí puede fallecer, llora, que tiene pronóstico malo. La terapeuta pregunta, ¿qué significa para usted que mi mamá puede fallecer? Cuénteme un poco de mamá. ¿Qué representa mamá para usted? Mi mamá es una mujer con muchos valores. Me crió sola. Es perseverante. Es una mujer muy desprendida. Yo sabía que la querrían, pero no sabía cuánto. Por ella han hecho actividades. Tengo tanta admiración por mi mamá y le agradezco porque me dio lo mejor, educación. Y la terapeuta le dice, Ana, nosotros realizamos videollamadas para transmitirle esto que me estás comentando a mamá. Estas videollamadas son para pacientes que no responden al tratamiento y tienen un mal pronóstico y pueden morir. Ana le dice como despedida y llora. Yo lo voy a hacer. Mi mamá tiene que enterarse lo que ella me deja y lo que siente mucha gente. Le voy a decir porque ella no sabe. Y entonces el terapeuta empieza a trabajar cómo va a estructurar su carta de despedida y cuál es la logística de las videollamadas. Le expresa la estructura de las cartas de despedida, que habla sobre honrar al familiar, el agradecer, el pedir perdón y el perdonar. Y finalmente la última parte, que es la más difícil, mencionar que por el gran amor que yo te tengo, quiero que sepas que cuando sea tu momento va a estar bien que te puedas ir, ¿no? Esta estructura es explicada y también se le deja tiempo para que el familiar realice su carta de despedida. Luego hay otra llamada telefónica con el terapeuta para que puedan leer la carta, ver algunas correcciones o algún aporte que el terapeuta pueda realizar, y se le informa que está en lista para realizar las videollamadas y se contacta con el psicólogo, con el psiquiatra para que efectivice esta intervención. Se congela nuevamente, Linda. ¿Ya? Todavía, ¿no? Está en la lámina de despedida del proceso al final de la vida. Ahí sí, está. Ahí es. Entonces, finalmente, contacto con la mamá de Ana. Esto es en hospitalización de área COVID. Generalmente nosotros solicitamos autorización verbal de los pacientes para realizar la videollamada. La mayoría de las veces nos aceptan. A veces no se puede por el mal estado general, porque las personas ya no pueden responder, pero sí se le pregunta a la familia. En este caso, había dificultades no había conexión al internet. Entonces se llama al familiar y se le dice que no hay muy buena conexión para la videollamada. Y Ana insiste y dice, por favor, doctora, he practicado mi carta, quiero ver a mi mamá en sus últimas horas. Y bueno, se le explica que se va a intentar volver a hacer la llamada. Se logra hacer el contacto. Ana lee la carta para su mamá. La mamá de Ana está en mal estado general, no responde, y ella le habla y le lee su carta. Parte de la carta es esto que voy a relatar, y le dice, mamá, eres la mejor mamá del mundo, me siento orgullosa de ser tu hija, te amo, todos te quieren mucho, todas las personas que ayudaste han estado haciendo cadena de oraciones por ti, te quieren, mamá, te agradezco por todo lo que me has dado, nosotras siempre hemos sido las dos, te agradezco por todos los valores que me enseñaste, los voy a mantener el negocio por lo que te has esforzado mucho y me encargaré de eso. Ya descansa, mamá, siempre te recordaré como esa mujer fuerte. En ese momento, mientras escuchaba la carta de Ana para su mamá, en ese momento tan íntimo para las dos, observé que la mamá de Ana, pese a que estaba ya con trastorno de conciencia, derramaba sus lágrimas durante el relato de la carta de
de Ana, acariciaba también la frente de su mamá, porque imaginé que eso sentiría o eso quisiera hacer un hijo al ver a su papá, y ella no lo podría hacer porque lo estaba viendo por pantalla de celular. Luego de eso, cerramos la comunicación y se le informa al familiar que su psicóloga se va a contactar con ella para cerrar la intervención y para dar más detalles de cómo fue la reacción del familiar, del paciente. Se realiza esta llamada y a los 2 días la mamá de Ana fallece. Y entonces la psicóloga se vuelve a contactar con Ana y Ana responde: estoy en la puerta 2, he venido a recoger el certificado de defunción, mi mamita falleció y agradezco todo lo que hicieron por mí, me sentí acompañada en todo este proceso, me siento triste por la partida de mi mamá y a la vez tranquila porque sé que hice todo lo que pude, mi mamá no se fue sola, yo la acompañé hasta el último momento. Y así como esta historia, tenemos múltiples historias en cada intervención que hacemos. Generalmente nos mueven bastante. Tenemos otro ejemplo de intervención, esta vez a un paciente. El primer contacto que se hizo, los familiares logran transmitirle y decirle, por ejemplo: papito, te saludamos con todos tus hijos, esposa, tus padres, todos. Mi madre te agradece los días compartidos, como hijos te agradecemos la vida que nos has dado, todos con la familia valoramos lo que hiciste por nosotros, por todos los esfuerzos que siempre tuviste para apoyarnos, te pedimos perdón si en algún momento no hemos escuchado tus consejos. Lo que pasó aquí es que el paciente estaba bastante de buen ánimo y con ganas de ver a su familiar. El paciente responde y dice: tranquilos hijos, aquí la comida es buena, yo saldré de aquí, más bien ustedes cuídense, y sonríe. Esta llamada fue hecha el 11 de septiembre, esta videollamada. Al terminar la videollamada, los familiares agradecen y el paciente le refiere a la psicóloga: muchas gracias, yo quería ver a mi familia, los extrañaba, eso me motiva, voy a mejorar, voy a salir de aquí, refiere a la psicóloga. Pero 5 días después, al ver la evolución desfavorable del paciente, se vuelve a hacer un segundo contacto y al ver los familiares otra vez a su papá, esta vez el papá está con gran dificultad respiratoria y los hijos vuelven otra vez a decirle la carta y le dicen: papá, te queremos mucho, gracias por todo este tiempo eterno juntos, gracias porque has brindado tantas enseñanzas, todos mis hermanos están aquí para agradecerte, perdónanos si algunos no siguieron tus órdenes, pero a veces la juventud es así, estamos todos juntos, Padre amado, ten fe, nuestro Señor Jesús siempre te estará acompañando en tu camino. Se observa al paciente que llora, su tono de voz es bajito, pero está consciente y transmite un mensaje. Lo hace en voz baja y es por eso que la terapeuta tiene que hablar en voz alta, porque a través del celular, pues toda la familia está reunida y eso es lo que pasa. Toda la familia se reúne para esta llamada. Y el papá menciona y dice: díganle a mi hija que la amo, que tengo la mejor familia. Tuve 3 ángeles en este lugar. Siempre me trataron bien. Los familiares, al ver el mal estado general de su papá, lloran y todos se logran despedir de él. Cuando termina la videollamada, el paciente le refiere a la terapeuta y le dice: uno de esos ángeles es usted. Y bueno, el señor fallece al día siguiente. Otro tipo de intervenciones que tenemos es en el acompañamiento ya a las personas, a los familiares de las personas fallecidas. En nuestro entrenamiento rápido que hemos tenido que aprender por la pandemia, nuestro personal de salud ha entrenado una introducción debido a que nosotros llamamos, ni bien fallece el familiar, y a veces es difícil comunicarse en ese instante.
Entonces, el equipo ha ido entrenándose y aprendiendo a través del tiempo, ¿no? Y, por ejemplo, un ejemplo es la enfermera de nuestra institución, ¿no? Ella dice, por ejemplo, cuando se comunica con las familias, dice, buenos días, me comunico del Hospital de Emergencias de Villa El Salvador, del área de salud mental. Pregunta, ¿es usted familiar del señor tal? Y le saluda la licenciada Fiorella Gutiérrez, parte del equipo de salud mental. Un gusto comunicarme con usted. Mis condolencias por la pérdida de su familiar. El motivo de mi llamada es porque el equipo de salud mental del hospital muestra su interés hacia los familiares que están pasando esta experiencia dolorosa, la cual es el duelo, y podemos brindar un acompañamiento, y a la vez me gustaría saber si usted podría brindar unos minutos, si está dentro de sus posibilidades, para poder orientarle sobre el proceso de duelo y brindarle algunas pautas de afrontamiento. ¿Y esto por qué? Porque al inicio, debido a nuestra inexperiencia, el personal de salud mental pues venía muy cargado, porque los familiares, sobre todo de las personas que habían fallecido en emergencia, que no habían tenido una intervención por el equipo psicoterapéutico, estaban pues en ira, muchas veces los insultaban, otras veces les cortaban el teléfono. Entonces parte de estas llamadas, por ejemplo, le decían, ¿no? Nosotros vivimos en una casa multifamiliar, si realmente me quiere ayudar, haga que nos saquen pruebas moleculares, ya que nosotros no nos queríamos estar tranquilos y saber si somos negativos o positivos. No me está ayudando en nada, le dice, ¿no? Otros familiares también respondían, estamos mal, señorita, ¿cómo cree que estemos? Ni modo le vamos a decir que estamos alegres porque murió mi papá, ¿no? Llame otro día, por favor. Y es por eso que en el entrenamiento constante, pues, pudimos mejorar en nuestra intervención, ¿no? También había familias que decían, pues nunca debí traer a mi hermano a este maldito hospital. Nosotros somos personas humildes de Villa El Salvador y deben desaparecer este hospital. Y bueno, pues el personal de salud mental siempre refería, ¿no? Que el familiar estaba enojado, que percibe frustración. Y bueno, en todo momento validan las emociones y la escucha activa. Pero así también como hay este tipo de respuestas debido a la etapa que se encuentran, porque no es fácil perder un familiar y eso lo sabemos. También tenemos familiares que dicen y refieren, ¿no? Que estamos dolidos, pero ¿qué podemos hacer? Resignarnos. Ayer hemos enterrado a mi mamita, ayer en la noche velamos su ropa. Esto es muy difícil para todos, pero estamos ahí tratando de asimilar. Sé que vamos a ser fuertes. Yo estoy muy agradecida con el hospital porque sé que han tratado bien a mi mamá y le agradezco que se preocupen por nosotros. Gracias en nombre de mi familia. También hablan los familiares que han recibido intervención y dicen, gracias a Dios tuvimos la oportunidad de despedirnos de mi cuñado por la videollamada que nos hizo el psicólogo. Él era sordomudo y nosotros le hicimos carteles y una carta y él supo lo que le queríamos decir. Nosotros estamos muy agradecidos, ya que yo sé que los médicos han hecho lo imposible por él. Mi esposo y yo hemos tenido otras pérdidas y nuestros hijos, que son jóvenes, están ahí con nosotros apoyándonos. Estamos en espera que nos entreguen el cuerpo. Dijeron que nos iban a volver a llamar. Y también, como mencioné, tenemos llamadas seguidas, ¿no? Por ejemplo, las llamadas que realiza la asistenta social y también las llamadas a las 3 semanas, ¿no? Igual, las historias generalmente son similares y todas tienen el mismo contenido, ¿no? Por ejemplo, acá dice, el paciente fallecido tenía esposa y 3 hijos, vivía en una casa multifamiliar acompañado de sus 2 hijos casados, era comerciante. Su hijo refiere que en la mañana lo llamó a seguros y dijo que la volvería a llamar y hasta el momento no lo ha hecho. Él dice que han optado por la cremación de forma particular. El día de mañana estarán viniendo al hospital a realizar las gestiones pertinentes para retirar el cadáver. Se le habla al hijo del duelo y los procesos del duelo. Él refiere, si a veces se siente culpable de haberlo traído al hospital y que haya muerto. El médico que me dio la noticia de la muerte de mi padre fue muy frío, porque al final me dijo, así es la vida, todos mueren. Agradece la comunicación y se le comunica que se le llamará dentro de unas semanas. A las 3 semanas
volvimos a comunicar con la familia y nos refieren, pues estamos un poco más tranquilos, claro, con el dolor, tenemos ese vacío. Nosotros somos cristianos y tenemos confianza en Dios. Ningún hospital quería recibir a mi esposo, pero ese hospital sí nos abrió las puertas. Yo agradezco mucho. Queríamos que mi esposo se recupere, pero no fue así. Y también hay veces en las recomendaciones hacemos sugerencias para duelos, para rituales de despedida del duelo, como expliqué al inicio, así como la carta de despedida tiene estos pasos. Luego, si el familiar no ha tenido la oportunidad de cerrar este ciclo, también se le brinda orientaciones ya al familiar que su familiar ha fallecido de brindar esta despedida. Y es así como nosotros realizamos las intervenciones y espero que puedan ahora ver este video para que puedan más o menos ver el trabajo que realizamos. ¿Sí? Estamos frente a una situación que no elegimos. Tenemos familias que tienen pacientes hospitalizados y que no los han podido acompañar en este proceso, que no han podido despedirlos como ellos hubieran querido. Esta necesidad por parte de la familia ha hecho que nosotros implementemos o adaptemos un plan a la necesidad de estas familias. Nuestro plan va dirigido a pacientes que tienen pronóstico reservado, que no están respondiendo al tratamiento como quisiéramos, que están al final de la vida. Esta intervención lo hacemos luego de que el equipo tenga varias sesiones de llamadas telefónicas con los familiares y nosotros somos eso último que llega a acordar. Nosotros vamos al área de hospitalización COVID y logramos contactarnos con la persona que está mal. Le pedimos autorización para poder lograr esta comunicación. A veces nos aceptan, otras veces no desean porque quizás no quieren que sus familiares lo vean en ese estado, porque muchos de ellos puedan estar en un estado crítico, con dificultad respiratoria. Algunos no desean. Entonces, previa autorización de la intervención, nosotros contactamos con la familia. Ya dentro de la etapa de la intervención, nosotros realizamos la videollamada, el familiar le expresa su carta de despedida, que es sumamente emotiva, y luego de eso los familiares tienen un tiempo para poder expresar lo que sienten, ¿no? Generalmente las familias se reúnen y están todos reunidas en una habitación, y en este corto tiempo le dicen lo mucho que lo quiere, que lo extraña. Nuestro trabajo es acompañarlos en este proceso, ayudarlos a identificar y normalizar estos síntomas como parte de. El duelo anticipado generalmente pues hace que las personas experimenten esto y está presente en personas que están próximos a perder a un familiar. Porque toda esta situación y todos estos eventos que han venido pasando es algo que nos ha trastocado a todos, desde todas las profesiones que tenemos acá, desde el personal administrativo hasta el médico que sube. El equipo de salud mental siente como ustedes. Experimentamos miedo, experimentamos frustración, experimentamos tristeza, producto de sus pérdidas. Pero por encima de todas esas emociones que hemos podido experimentar está el compromiso de acompañarlos en este proceso. Para nosotros eso es sumamente importante. Gobierno del Perú, el Perú primero. Ese es el video que realizó el equipo de comunicaciones de nuestra institución para plasmar el trabajo que realiza el equipo de salud mental. Y eso sería todo. Muchas gracias. Empiezo con las preguntas para el doctor Lizardo Rodríguez. Bien. Sí, por favor. Bueno, la primera nos dice, buenas noches, ¿cómo se debe de abordar una atención a un usuario que perdió un familiar muy cercano y después de cuántos días de la pérdida debe intervenir un terapeuta para realizar una sesión? Gracias. Pregunta por pregunta, ¿no? Sí. Bien. Ya, está bien. Bueno, en realidad la intervención tendría que hacerse lo más precoz posible, ¿no? Es más,
Lo que ha mencionado la doctora González es una muestra muy valiosa de intervención que es de alguna manera preparatoria, es el preduelo. Entonces, mire, no hay que esperar que se dé el duelo para recién intervenir. Lo que sucede muchas veces es que llegan cuando ya pasó algunos días, algunas semanas, ¿no? Donde las etapas que nosotros decíamos del duelo familiar, algunas se han trastocado por un mal manejo, o más que nada, más que malo, es siguiendo tal vez algunas tradiciones que no necesariamente les ayuda, y en otras de todas maneras hay que respetarlos, ¿no? De manera que si la pregunta era el tiempo, pues lo más precoz posible. Muchas veces lo que han hecho, lo que se ve que están haciendo en Vía El Salvador, que dicho se pasó una felicitación grande, muchas veces se tiene que hacer después, las despedidas después, cuando se pudo haber hecho antes, pero bueno, más vale tarde, a veces hay que hacerle una carta, a veces hay que leerlo frente a la tumba, y yo estoy hablando de casos que he visto antes del COVID, porque ahora ni siquiera eso podría hacerse porque hay restricciones para entrar inclusive al cementerio, pero esos rituales hay que repetirlos cuando no se han hecho, y qué bueno que se estén haciendo en el preduelo. Siguiente pregunta, Nora. Bien, la siguiente pregunta nos dice: felicitaciones, doctor. Quisiera preguntar, ¿a partir de qué edad se debe hacer participar a un niño de una pérdida de un familiar muy cercano? También, ¿a qué edad se debe dar la noticia del fallecimiento de su padre o madre a un niño? Gracias. Bien. La pregunta es muy, muy importante, porque a veces yo le podría decir, hay algunas ideas en relación que al niño, o tal vez a alguien que dice sufre del corazón, no hay que darle la noticia, o es cierto que a las noticias hay que darle de una manera prudente, ¿no? Cuando se trata del niño va a depender de la edad que tenga el niño, pero el criterio general es que no hay que ocultar información al niño, porque el niño confía en sus familiares y confía que le van a decir la verdad. Cuando el niño no se le dice, se asume un riesgo grande, que el niño se entere por otras fuentes indirectas y comience a tomar no solamente vivir el dolor de perder a su ser querido, que va a ser inevitable, cuando se lo digan directamente también va a tener el dolor, pero encima va a tener el dolor de perder la confianza que le tenía a sus familiares. Entonces, diciéndole al niño, el niño va a comprender sin mucha malicia el saber que su padre, su madre o cualquier otro ser querido ya no lo va a acompañar, pero que de acuerdo a las creencias se pueden decir algunas cosas como te va a acompañar desde el cielo, que los niños todavía tienen un pensamiento mágico y les puede ayudar a entender mejor, pero no tratar de evitar decirle. A veces no le queremos decir pensando que le estamos ayudando al niño, y lo que pasa es que no le decimos para no verlo sufrir, llorar, y lo cual nos va a hacer sufrir a nosotros. Entonces, finalmente, no estamos cuidando al niño, estamos intentando cuidarnos nosotros, y eso a veces no nos percatamos. Siguiente pregunta para la doctora González, Nora. Bien, la pregunta dice: ¿qué tipo de soporte emocional o terapia recibe el personal de salud mental y en general el personal que trabaja en primera línea con pacientes y familia? Nosotros como equipo de salud mental no tenemos actualmente algún tipo de soporte más que el soporte de nuestro propio equipo, ¿no? Y nosotros como equipo de salud mental también brindamos soporte a todo el personal de salud de nuestra institución. Para eso tenemos otro plan que está abordando al personal netamente de salud. Obviamente, como somos solamente 10 personas, nuestro afronte pues no es el que nosotros quisiéramos dar, pero sí estamos brindando grupos para el personal de salud, para que desarrollen habilidades. Hemos hecho también exposiciones con respecto a algunos temas en salud mental. También se brinda la entrevista individual
individual, luego del tamizaje de salud mental, el personal de salud que sale positivo con el tamizaje, y eso es lo que nosotros realizamos al personal de nuestra institución, y a veces también encontramos personal de salud con criterios ya diagnósticos para tratamiento, y el médico psiquiatra inicia tratamiento e intervenciones psicoterapéuticas por los psicólogos también. Bien, la pregunta dice, leerle una carta de despedida a la paciente próxima a morir, ¿no sería acaso contraproducente para la paciente al escuchar esta despedida, provocándole más ansiedad en estos últimos momentos de vida en que todavía conserva algo de conciencia? ¿No sería mejor que los familiares le hablasen en términos de que ellos están allí acompañándolo y decirle lo mucho que lo quieren, pero sin que tenga la impresión de mencionar la muerte? Esta misma pregunta también la hacen los familiares al equipo terapéutico, y eso es un prejuicio que existe en la intervención acerca de la muerte. Nosotros como cultura occidental pues no somos muy cercanos a la muerte y evitamos estos temas, pero a través de las intervenciones que realizamos, en realidad los pacientes terminan agradecidos y muchos aceptan que sí, pues van a fallecer porque ellos observan su mal estado general, y en el COVID-19 y las neumonías que se dan por COVID-19, las personas mueren conscientes. Si yo les contara todo lo que se observa en una área de hospitalización y no de UCI, hemos visto pacientes que se mueren y que te dicen, por favor, sálveme, sálveme, que no puedo, por favor, deme oxígeno, y tú ves que está con el oxígeno al máximo y que no tiene una cama UCI. Entonces esto los llega a aliviar, y el contactarse con sus familias también, lo que observamos es que muchas veces los familiares se centran mucho a veces en solicitar y darle ganas al paciente, y le dicen, pues no, tienes que ser fuerte, échale ganas, y hay veces eso sí logra afectar porque entendemos que el familiar pues está poniendo todo de su parte para estar bien, y es la enfermedad que está avanzando, y esta misma pregunta también la hacen los familiares al equipo terapéutico, y eso es un prejuicio que existe en la intervención acerca de la muerte. Nosotros como cultura occidental pues no somos muy cercanos a la muerte y evitamos estos temas, pero a través de las intervenciones que realizamos, en realidad los pacientes terminan agradecidos y muchos aceptan que sí, pues van a fallecer porque ellos observan su mal estado general, y en el COVID-19 y las neumonías que se dan por COVID-19, las personas mueren conscientes. Si yo les contara todo lo que se observa en una área de hospitalización y no de UCI, hemos visto pacientes que se mueren y que te dicen, por favor, sálveme, sálveme, que no puedo, por favor, deme oxígeno, y tú ves que está con el oxígeno al máximo y que no tiene una cama UCI. Entonces esto los llega a aliviar, y el contactarse con sus familias también, lo que observamos es que muchas veces los familiares se centran mucho a veces en solicitar y darle ganas al paciente, y le dicen, pues no, tienes que ser fuerte, échale ganas, y hay veces eso sí logra afectar porque entendemos que el familiar pues está poniendo todo de su parte para estar bien, y es la enfermedad que está avanzando y hasta terminar, ¿no?, con la vida de la persona. Pero en este proceso de intervención, finalmente los familiares logran entender y cierra ciclos tanto para la persona y también para las familias, y la mayoría de ellas terminan agradecidas, y porque también, independientemente de lo que nosotros hagamos, la persona va a morir, porque el pronóstico es muy malo. Entonces, en decir cosas que hay pendientes ayuda a la familia y ayuda al paciente también en irse más tranquilamente. A veces ha habido casos donde los pacientes han estado agitados ya con trastorno de conciencia, con sugestión mecánica, gritando, con patrón ventilatorio, y al escuchar la voz de sus familias los tranquiliza y se calman y se van más tranquilos.